Listo. Parece que ya estamos en vivo, ahora sí. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, aquí, listos. Bien, amigos de Mercado Negro, bienvenidos a este webinar que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Y bueno, está con nosotros, nos acompaña hoy día, estoy rodeado de puras mujeres, está María Gracia. ¿Cómo estás, María Gracia? Bien, gracias, Luis. Está Miriam Lau, Miriam, y también María Camino. Hola. Eh, Bien, el día de hoy ellas nos van a hablar acerca de cómo reinventarnos para la nueva normalidad. De hecho, voy a dar pase a Miriam para que nos hable un poquito de lo que va a ser pues esta charla, pero antes tengo que avisarles de que al final de esta charla ustedes van a poder tener la posibilidad de interactuar con ellas. Pueden dejar debajo de este video, está apareciendo el chat, ahí pueden dejar sus consultas, yo se las voy a hacer llegar y al final, como le digo, de la charla, pues vamos a rapidito tratar de contestar sus preguntas. Miriam. Gracias, Luis. De hecho, primero gracias a todos ustedes por estar conectados aquí. Nos encantan que estén interesados en reinventarse. Nosotras, María Gracia, que es la líder de la unidad de Peppermint People, María y yo somos founders en Peppermint, el laboratorio de innovación, y en unos minutos se va a unir Javier Echevarría, invitado especial. De hecho, los cuatro y somos producto de una reinvención. Cada uno lo ha hecho de distintas maneras en su vida y nos hemos unido para poder tener esta metodología y todo este proceso que les va a contar María Gracia, que es súper rico para reinventarse en momentos como este, que creo que se convierten en una oportunidad para poder cambiar y ser mejores. Hay como un eco, ¿no? Hola. Dale, María Gracia. Ok, gracias. Gracias, Miriam. Ojalá que Javier se nos una pronto. De hecho, como decía Miriam, él también es producto de la reinvención, así que estamos con ganas de escuchar también su testimonio. Hoy día el tema, como les ha dicho Miriam, es reinvención. Ahí está Javier. Ahí está Javier. Hola, Javier viene de un webinar, o sea... De uno a otro, se está uniendo. Creo que has puesto la pantalla. Ay, sí. Perdón. Retrocede. Un ratito, vamos a presentar a Javier, por favor. Perdón, ya está adentro. Bueno, mientras Javier se va conectando, creo que vas terminando un poco la idea. Ya. No, sí, vamos a hablar de cómo reinventarse ante esta nueva normalidad y cuáles son los pilares que hemos identificado en Peppermint que pueden ser útiles para quienes quieran o estén pensando en reinventarse. Así que esperamos a Javier para aquí. No sin él. Hola, hola. Hola. Hola, algo. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por unirte en esta maratón de webinars que tienes y de talleres. Y sé que además tienes más tarde, o sea que sí. Estás haciendo realmente una maratón. Sí, pero creo que no me ven, ¿no? Porque no todavía. Voy a tener que salir, porque eso me pasa a veces, porque el video está conectado, ¿eh? Pero voy a salir y volver a entrar.
Ya, monstruo, te esperamos. No hay problema porque igual sabemos que Javier va a intervenir en la parte final de este webinar, pero todavía no se ha presentado María Camino, así que María, por favor. Bueno, a ver, les cuento un poco de Peppermint y del laboratorio. Como les decía Miriam hace un rato, Miriam y yo somos las founders del Laboratorio de Innovación y lo que hacemos es ayudar a empresas, lo que hemos venido haciendo tradicionalmente es ayudar a empresas a reinventarse y lo que estamos haciendo ahora es volcar toda esta experiencia, este know-how para hacerlo con personas, ¿no? Entonces nada, muy felices de estar acá y emocionados por poder compartir con ustedes este proceso que hemos diseñado en base a la metodología Design Thinking, que es la que venimos trabajando ya desde hace un buen tiempo y que ya nos ha ayudado múltiples veces y ya comprobadamente a seguir estos procesos de reinvención, ¿no? Buenísimo. Creo que todavía Javier no se puede conectar, ¿no? Ahí está, justo. ¡Yeah! Bueno, Ahora sí. hola, Javier. Ahora sí. ¿Qué tal? He descubierto en estos tiempos de tecnología que las computadoras tienen vida y se cansan. Tenías que reiniciar. Deciden. Sí, cuando deciden. Entonces, cuando ya mucho rato estoy exprimiendo, se revela contra mí. Entonces, la descanso, la voy a descansar un ratito y vuelvo y aparece ya. Bueno, Javier, te comento un poco, ya estamos en vivo, la gente por ahí ya está empezando a comentar, de hecho ya cada una de las chicas, yo acá era el único hombre, menos mal has llegado, estamos haciendo un poquito más de fuerza, se han presentado y faltas presentarte tú. Ok, bueno, yo soy Javier Echevarría, soy psicólogo hace 29 años y soy actor hace 30. Allá por el año 90, en septiembre por el año 90 fue mi inicio de la actuación profesional y he estado todo este tiempo buscando la integración de mis dos profesiones, ¿no? Y en ese camino me he desviado, ¿no? Por momentos y he estado mucho más inclinado en el mundo de las telenovelas que me encantaban y que me ha proporcionado mucho en mi vida, pero que me alejaban de mi camino de la psicología. Y ahora sí he buscado esa integración y finalmente ya he ido durante la vida juntando herramientas para poder trabajar la integración de las dos cosas. Entonces he estudiado coaching ontológico, una maestría en artes expresivas. Entonces ahora ya puedo decir, para terminar mi presentación, que soy un psicoactólogo. Producto de la reinvención. Exactamente. Bien, si no hay bien. un espacio para ti, pues invéntate. Así es parte de lo que bueno. vamos a hablar hoy día, Javier. Bien, Voy a compartir... Sí, dime. Sí, creo que sin más, vamos a iniciar ya con el webinar. De hecho, va a empezar María Gracia. Todos los demás nos muteamos para que no vayamos a interrumpir a María Gracia. Y bueno, te dejamos, María Gracia, todo tuyo. Gracias. Voy a compartir con ustedes una presentación que hemos creado. Ay, perdón. Hay que tener cuidado con ese botón porque puede aparecer cualquier cosa con tu computadora. Puedo apuntar a otro lado. Bueno, el tema, ¿no? Reinventarse para esta nueva normalidad. Hemos escuchado esta frase últimamente, en los últimos 40 días, bastante, ¿no? Toda crisis trae consigo una oportunidad. Nosotros creo que en Peppermint diríamos, toda crisis trae consigo una oportunidad si es que estás dispuesto a reinventarte. De hecho, la oportunidad no llega sola, hay que encontrarla. ¿Cómo y cuándo ocurre la reinvención, no? Aparece cuando existe un factor externo que la gatilla o la impulsa, ¿no? Y también puede ser interno. Entonces, ocurre cuando es necesario un cambio. En el caso de la crisis que estamos viviendo, es un factor externo que nos obliga y nos empuja a reinventarnos. Y en el caso interno, vendría a ser una decisión propia de cambio de vida, ¿no? Llámese lo que comentaba Javier, ¿no? Un cambio de profesión, un giro, una separación, un cambio de trabajo. Entonces, son decisiones que uno toma, pero que también en reinvención, ¿no? De hecho, la reinvención no es un fin y es un proceso a largo plazo. Entonces, uno puede reinventarse toda su vida, ¿no? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad o la nueva realidad? No lo podemos saber.
O sea, sabemos a grandes rasgos qué podría pasar, pero no tenemos detalle concreto y estamos en la incertidumbre. Pero lo que sí tenemos claro es que necesitamos ser flexibles porque la única constante va a ser el cambio y necesitamos estar dispuestos a adaptarnos, ¿no? Hay gente que podría pensar y me decían, oye, pero ¿cómo vas a hablar de reinvención si sigues en cuarentena? O sea, no es muy pronto tocar el tema. Y de hecho no, creo que estamos justo a tiempo. Si ustedes se fijan, ya nos estamos reinventando. Hemos reinventado nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de hacer ejercicio, de relacionarnos con otros. Así que, de hecho, este fenómeno de reinvención ya está sucediendo, ya está en nosotros y creo que es una oportunidad genial para poderlo mirar desde todo punto de vista. ¿Qué podríamos anticipar? Y esto es digamos, una de pura intuición que podríamos ver, y creo que algunos sociólogos podrían estar de acuerdo, cambios que se vienen. Va a haber mucho foco en la salud física y emocional, nos va a importar más que nunca. Van a haber refuerzos en las relaciones afectivas. De hecho, hoy el solo hecho de pensar que alguien que tú quieres se puede enfermar ya es un cambio en la mirada con este ser. Va a aumentar la digitalización, lo estamos viviendo. El trabajo a distancia se va a consolidar. Mucha gente que ya probó trabajar a distancia va a querer quedarse trabajando a distancia, sea por comodidad o sea por ahorro, pero de hecho es un hecho, ¿no? Va a haber boom de contenidos, no estaríamos acá si no fuera por la crisis que estamos sufriendo, y va a aumentar la espiritualidad y disminuir el consumo. Creo que es una etapa muy importante y buena para empezar a mirarnos por dentro y empezar a confiar en que hay algo más grande, ¿no? que nos acompaña en todo esto. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo comenzar a reinventarnos? Y creo que la mejor forma de comenzar es hacernos preguntas, ¿no? Preguntas claves. Y una de ellas es, ¿qué parte de mí puede ser útil para esta nueva normalidad? O sea, es súper importante saber que para reinventarte necesitas pensar en el otro, ¿no? ¿Quién quiero ser yo en esta nueva normalidad o a dónde puedo aportar yo? Son 3 preguntas esenciales que podrían ser el inicio de una reinvención. Hay paradigmas, ¿no? Hay gente que dice, yo no me puedo reinventar si no sé lo que va a pasar, ¿no? De hecho, no necesitas tener todo claro para reinventarte. La reinvención es algo que pasa más por dentro que por fuera. Es algo que tiene que ver con lo que tú quieres ser y a dónde quieres ir, más que lo que está ocurriendo afuera. Entonces, no necesitas tener la realidad pintada, la cancha rayada, ¿no? Hay gente que dice, si me reinvento ya no voy a ser yo misma, voy a perder mi esencia, voy a dejar de ser auténtico, y nada que ver, porque yo creo que reinventarse tiene que ver con poder ampliar nuestra forma de ser, con poder incorporar conocimientos que yo no tenía antes, o poder conectar con esos dones y talentos que yo no estaba consciente y que lo único que van a hacer es que van a ampliar mis posibilidades y me van a ayudar a transformarme, pero no voy a dejar de ser quien soy, ¿no? Hay gente que dice, para reinventarme tengo que ser creativo. Yo creo que ese es el peor paradigma, porque la reinvención no tiene que ver con la creatividad, tiene más que ver con la curiosidad y tiene que ver con la empatía, quizá, con saber qué está pasando afuera y qué necesita el otro. La creatividad llega después y llega a veces sola, así que no hay que ser creativo para reinventarse. Y la otra es, estoy muy viejo para reinventarme, ¿no? Ya a estas alturas yo ya soy como soy y ahí me quedo. Si yo les dijera a ustedes que reinventarse tiene que ver con poder conectar con su propósito, con la posibilidad de dejar huella en el mundo, ¿ustedes seguirían pensando que están muy viejos para hacerlo? Yo creo que nunca es tarde para reinventarse y para conectar con nuestro propósito. Hemos dividido dos motivos por los cuales nos tenemos que reinventar, ¿no? El primero es por necesidad, y es un poco lo que nos pasa hoy con esta crisis, ¿no? Es una reinvención a corto plazo, lo están haciendo las empresas, de hecho, ¿no? La que fabricaba cerveza está fabricando agua, la que fabricaba cosmético probablemente alcohol en gel, si eras restaurante y no quieres cerrar la operación, te dedicas a vender insumos. Entonces, hay ese tipo de reinvención y esa se hace o se ejecuta desde un tono emocional que tiene que ver un poquito con la resignación. Es como, esto es lo que hay, no me queda otra y me reinvento.
Y de hecho que es un poquito más reacción que reinvención. Y pongo la distinción para no confundir. Y la otra más bien tiene que ver con una decisión propia y con una visión, ¿no? Hacia dónde quiero llegar. Y por lo general parte de querer ser feliz, de querer autorrealizarte. De hecho, está conectada mucho más con el entusiasmo, con la opción y las posibilidades. Y tiene que ver con que tú seas protagonista, ¿no? No es algo que te sucede, sino es algo que tú generas. Entonces, ahí hay una... Y claro, y la invitación y la recomendación siempre es, ok, vamos a tener que reinventarnos a largo plazo, pero pensemos a corto plazo por esta crisis, pero pensemos en el largo plazo. Intentemos tener la visión completa. ¿Quiénes podrían tener más a la mano o disfrutar más un proceso de reinvención? De hecho, pienso que los jóvenes, de hecho, tienen más a la mano la tecnología, son nativos digitales, no han vivido tanto y por lo tanto no tienen, digamos, tantos hábitos arraigados, ni tanto que perder. También la gente creativa la tiene un poquito más fácil, dado que tienen la capacidad de ser abiertos, flexibles, visionarios, o a veces saben pensar fuera de la caja. Entonces, es como que su status quo, su modo de operar es reinventarse. Y el otro grupo también es la gente muy sensible o empática, que sabe ponerse en el lugar del otro, sabe escuchar a profundidad, sabe armonizar, sabe integrarse. Entonces, probablemente sea menos difícil el proceso. Y para quienes podría ser un poco más complicado, y no es una regla, pero es una generalidad, es la gente adulta, y sobre todo por el tema digital, ¿no? Por las cosas que faltan aprender. Y eso pasa por poder aceptar y decir, ok, aquí estoy teniendo un tema de generación o lo que fuera, y pedir ayuda, porque reinventarse es un proceso que pareciera que es personal, individual, y es todo lo contrario, requiere conexión con uno y conexión con el otro. Así que ese es un paradigma que habría que romper también. Y las personas muy estructuradas también pueden sufrir, porque la gente estructurada le gusta seguir procesos, le gusta la metodología, le gusta la rutina. Entonces, claro, cuando hay un cambio y hay un quiebre, es gente que le va a costar mucho más adaptarse y probablemente va a necesitar ayuda. La buena noticia es que todos podemos reinventarnos. Simplemente lo ideal es identificar a dónde no estoy pudiendo, qué es lo que me está faltando y buscar ayuda, acompañamiento. Siempre hay formas de solucionar las cosas, ¿no? 7 pilares que hemos identificado para la reinvención, para que el proceso pueda fluir y se dé de manera natural. La primera es la confianza, y de hecho me detengo un poquito porque la confianza es un concepto bien amplio y tiene muchos frentes, ¿no? La confianza en la vida es un tipo de confianza y tiene que ver con que yo sé que todo va a estar bien y que hay algo más grande que yo, que me soporta, que me sostiene, que hay un orden universal y que las cosas pasan por algo, ¿no? Si uno puede conectar con esa confianza, puede tener bastante más tranquilidad. También está la confianza con nosotros mismos. De hecho, esta confianza pasa por honrar tu historia, honrar tus heridas, saber qué es lo que traes en el juego, saber quién eres, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, y estar seguro que estás completo, que no necesitas nada más para reinventar. Y la otra es la confianza en otros. De hecho, en nuestra sociedad hemos tenido, y digo hemos porque creo que está quedando en el pasado, la tendencia, bueno, somos individualistas, autosuficientes, nos cuesta pedir ayuda, no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, y esta crisis nos está enseñando que si no colaboramos, no cooperamos, no co-creamos, no vivimos en comunidad, no vamos a ningún lado. Entonces, de hecho, creo que esta es una oportunidad linda para entender que para reinventarnos no estamos solos, y si necesitamos hacer algo es admitir nuestras limitaciones y saber que otros pueden complementarnos, ¿no? Lo otro que es muy importante es el autoconocimiento. O sea, hay gente que dice, sí, yo me conozco, pero no está consciente de sus dones o sus talentos, simplemente porque es tan natural en esa persona que no los puede poner en palabras, ¿no? Y cuántos de nosotros en este encierro y en esta oportunidad que hemos tenido de mirarnos para adentro y reflexionar, hemos descubierto cosas nuestras que no sabíamos que teníamos. De hecho, hay gente y soy testigo de gente que ha descubierto
talentos como escribir, pintar, hacer stories en Instagram, cortar el pelo. Yo he aprendido a cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que uno no sabía que podía y que tenía, pero que de pronto las descubre. Entonces, hacer un proceso de autoconocimiento sincero, honesto, es súper importante para poder saber qué ofreces al mundo, ¿no? Esta de acá es gestionar mis emociones, y ahí tiene que ver un poquito con poder identificar qué emociones estoy sintiendo, qué significa esa emoción y qué hago con ella. Porque a veces es como, no sé qué hacer con esta emoción, ¿no? De hecho, yo creo que ahorita hay una emoción que debe estar instalada en nosotros, que es la nostalgia o la tristeza en este momento, y es lo natural, ¿no? Están sucediendo pérdidas, ¿no? La tristeza nos habla de eso que hemos perdido, y hemos perdido libertad, hay perdido seres queridos, hemos perdido algunos el trabajo, otros fuentes de ingreso, el contacto con nuestros seres queridos. Entonces, si yo me encuentro en esta emoción sumergida en la tristeza, es bien difícil que yo vea posibilidades para reinventarme. Y entonces, la movida es dar espacio a esa tristeza, no negarla, vivirla y atravesarla para después salir fortalecido, y ver una posibilidad de reinvención. Desde la tristeza es bien difícil poder ver posibilidades. Lo mismo desde la ansiedad. Otra emoción que yo veo y yo misma la he vivido es el querer saber qué va a pasar, ¿no? La ansiedad es una emoción que es una mezcla entre miedo y tristeza que nos da, queremos saber qué posibles pérdidas puedo tener, ¿no? En el futuro. Y con esto es imposible saber. Yo veo que hay gente que está pegada a las noticias, gente que está viendo las estadísticas, gente que está viendo cómo curarse antes de haberse enfermado. Entonces, es esta necesidad de tener el control sobre lo que va a pasar, y ahí la invitación es a saber que hay cosas sobre las que tú no vas a poder accionar y necesitas soltar el control, porque la energía de la ansiedad tampoco es reinventarte. Otra emoción a la que le tenemos miedo, pero no hay que tenerle miedo, es el miedo. El miedo nos habla de que yo valoro algo y quiero cuidar algo porque no lo quiero perder. Entonces, el miedo es una emoción que si uno conecta con el miedo, nos va a conectar con la prudencia y nos va a permitir hacer cosas desde el cuidado, ¿no? Es decir, no voy a renunciar a mi trabajo de la noche a la mañana, no voy a divorciarme porque me llevé mal en la cuarentena, no voy a pedir un préstamo, sí, ¿no? Arriesgarme de esa forma, pero de alguna manera es saber que tengo el miedo y puedo actuar a pesar de él, y saber que lo puedo hacer desde la cautela. Si apareciera el miedo en exceso, que se llama pánico, ahí lo único que voy a encontrar es parálisis. Mucha gente dice, no, yo no tengo miedo, pero quizá un síntoma de ese miedo en exceso puede ser que no está haciendo nada. Entonces, de pronto preguntarse, ¿por qué no te estás moviendo? No siento que estoy en pánico, pero sí estoy paralizada. Entonces, hay un miedo en exceso. Entonces, reconocer nuestro mundo emocional y hacernos cargo de él es sumamente importante y es esencial en este proceso de reinvención. La curiosidad, atrevernos a decir no sé, requiere a veces valentía, a veces humildad, pero decir no sé nos abre un mundo de posibilidades. Y es muy probable que en el proceso de reinvención surja la necesidad de volvernos a expertos en algo que es nuevo, como una nueva profesión, una nueva especialización, un nuevo idioma, o quizá el manejo de las redes. Entonces, saber que no sabes y admitir que no sabes para poder iniciar un proceso de aprendizaje es clave, ¿no? Y lo otro también es probar sin miedo a equivocarse, ¿no? Porque a veces uno estudia y acumula conocimiento, pero cree que necesita estar perfecto para empezar a operar, y en realidad no. También es, ok, mientras vas aprendiendo, vas ejecutando, y esa es la mejor forma de aprender, ¿no? Equivocándote y reparando, y el aprendizaje se da ahí. Así que sin miedo a ser novatos en algunas cosas, ¿no? Ser relevante. Ser relevante tiene que ver con que si esta persona que viene siendo tú sigue siendo vigente en esta nueva normalidad. O sea, preguntarte realmente si esa forma de ser tuya que te ha acompañado todos estos años te va a seguir sirviendo en esta nueva normalidad. Y tener también la capacidad de leer el entorno, ¿no? Conocer y anticipar necesidades y decir qué es lo mejor que tengo para poder compartirlo, ¿no? Y desde ahí poder ser relevante. Y la última, pero creo que es la más importante, es poder conectar con tu propósito, ¿no? Yo siempre recomiendo este libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en búsqueda de sentido,
que tiene una pregunta linda que es, nosotros los seres humanos sabemos perfectamente qué esperamos de la vida. Sabemos que esperamos felicidad, que queremos tener éxito, que queremos divertirnos, que queremos ser amados, pero rara vez nos preguntamos qué espera la vida de nosotros. Entonces, hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué espera la vida de ti? Y en esa respuesta está tu propósito. Tu propósito tiene que ver con que encuentres eso de ti que el otro necesita. Y les dejo algunas preguntas que pueden ayudar a responder y a acercarse a su propósito, en el mejor de los casos. Pregúntense si vinieron a servir a otros o vinieron a entretener con su humor, si han venido a organizar a la gente, si han venido a deleitar con su arte. ¿Cuáles son sus dones y talentos? ¿Qué les apasiona hacer? ¿Qué te enseñó tu propia vida? ¿Y en qué te volviste experto? Son preguntas que pueden servir para comenzar a conectar con eso que hemos venido a hacer acá. Y no se olviden, entonces, para recapitular, de confiar en la vida, en otros y en nosotros mismos. No se olviden de atreverse a conocerse, entrar en su mundo interior y saber quiénes son, cuáles son tus dones y qué cosa quieres hacer con ellos. Abraza tus emociones y si necesitas pedir ayuda, hazlo, no pasa nada. Ten curiosidad, hazte preguntas, pregúntate qué pasaría si, investiga, escucha a otros, sé empático y ten preocupación genuina por los demás, ¿no? Ábrete al aprendizaje, aprende a decir no sé, y si necesitas estudiar algo, estúdialo. Hoy hay millones de cursos online gratuitos, muy accesibles, de verdad el mundo nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Sean relevantes, busquen ser vigentes y conecten con su propósito, ¿no? Esta crisis nos ha demostrado que somos efímeros y que es hora de encontrar nuestro propósito para dejar huella. Eso. Y una frase que me encanta es, el amor y el dolor son dos grandes maestros. Hagamos que esta crisis sea la mejor oportunidad para aprender. Gracias. Buenísimo, María Gracia, muchas gracias. Sí, yo me quedo sobre todo con esta idea de que para reinventarse tenemos que ser creativos, ¿no? Y algo que decimos mucho en Peppermint es que todos, absolutamente todos somos creativos y todos nacemos creativos y el reto está en seguirlo siendo cuando crecemos y atrevernos a hacerlo de grandes también, ¿no? Entonces, sí, nada, muchas gracias y de repente pasamos con Javier. Sí, justamente quería enseñar. No, te había mencionado María Gracia, que creo que es una pregunta muy importante la que hizo Víctor Frankl, y es alucinante que la psicología más positiva que ha surgido ha sido justamente la psicología humanista de alguien que estaba en un campo de concentración y en las peores condiciones se dio cuenta que nadie podía quitarle la libertad, su libertad interior. Entonces, claro, comparado a lo que nosotros estamos viviendo, con vivir en un campo de concentración, no es nada. Y si en esas condiciones uno puede despertar su libertad interior y conectarse con el propósito que dice María Gracia, mucho más ahora, ¿no? Que creo que me parece fundamental. Y he notado varias cosas que me parece excelente, la verdad, tu presentación, María Gracia, me ha gustado mucho. Y quería como contribuir que entre las cosas que también pueden cambiar en el mundo, ¿no? Como sumando a toda esta enorme lista que has mencionado, con la cual estoy de acuerdo, es que yo creo que va a aumentar la tolerancia a la frustración. Totalmente. Sobre todo en esta generación que había vivido, digamos, un mundo un poco más fácil. Claro, ahora resulta que el mundo anterior era nuestro mundo feliz. Claro, antes de la pandemia todo el mundo se quejaba de ese mundo, ¿no? Y siempre algo faltaba, pero ahora resulta que vivíamos en abundancia y no nos habíamos dado cuenta y solamente teníamos que estar en estas restricciones para apreciar la abundancia anterior. Entonces, y en esa abundancia había mucha queja y mucha frustración y no poder aguantar esa frustración, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Bueno, ahora la generación joven podrá decir, mi generación fue la que vivió en pandemia.
fue la que estudió en pandemia, fue la que estuvo en el colegio y el profesor me daba las indicaciones por WhatsApp. Así como mi generación habló de que estudiamos con vela, ahora esta generación dirá, y yo creo que eso va a hacer madurar mucho más esta generación y son los responsables del cambio y de esta nueva versión del mundo. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, Javier, con lo que nos dices. De hecho, quiero resaltar algunas cosas que me gustó de la charla de María Gracia. Me quedo con esto, ¿no? La reinvención no es un fin, es un proceso. Y también otra pregunta, y en esta parte quiero que me apoye Miriam Lau, es hablar de lo que la gente también quiere escuchar seguramente, es la metodología. Por algo Peppermint está aquí también presente para que nos expliquen cómo funciona la metodología. Miriam, por favor. Gracias, Luis. Sí, les voy a compartir un slide y ahí va a ser más fácil explicarlo. De hecho, María adelantaba un poquito y decía, nosotros tenemos mucha experiencia reinventando empresas y cada una de nosotras ha sido, incluso Javier y ustedes, ha sido un resultado de reinvención, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es juntar todo ese know-how por un lado de las empresas que usamos Design Thinking, que es la metodología madre, digamos, Agile, que se usa en el mundo para todos estos procesos de transformación, sean digital, o sean presencial, o sean un blended, o sea, un mix, digamos, de los dos. Y también las personas con el lado del coaching ontológico. Tanto María Gracia como Javier han mencionado el coaching ontológico, y yo también hice un par de procesos y luego me certifiqué. Entonces, unimos todas estas herramientas y creamos, digamos, juntos todo este framing, todo este marco conceptual, donde lo que hacemos es acercarnos a cada una de las personas, y acá bajamos al coaching, y tener sesiones uno a uno. ¿Ya? En este proceso, lo que hacemos es, un coach senior tiene sesiones uno a uno para ayudarlos y acompañarlos en el proceso de autoconocimiento. Con Miriam, eso, sí. ¿me escuchas? Nos dice la gente en las redes, porfa, si podrías poner la pantalla completa, la presentación en pantalla Ay, completa. sí, Ahí está, perdón, justo ahí. modo presentación, claro, ya. Ahora sí pueden ver todos los dibujitos, ya. Listo, Ya, ya está estamos. bien. Dale. Perdón, ya. Y luego con estas sesiones y con todos estos ejercicios, hay ejercicios demasiado divertidos, demasiado profundos también, y hay muchas partes que se hacen personalmente solos, no tienen que hacerlo con nosotros. Juntos encontramos muchos hallazgos, y hallazgos que les sorprendería, porque algunos son como que sospechamos, que estás ahí, como que olemos que hay algo ahí, pero hay muchos otros que están escondidos, como decía María Gracia. Yo he descubierto mi habilidad con las tijeras y que ahora puedo ser la peluquera de la familia. Nunca lo hubiera sabido si no hubiéramos pasado por la necesidad de cortarle el pelo a mi hijo, a mi marido. Y así uno va descubriendo cosas, y luego todos juntos vamos a unas sesiones que le llamamos de playground. Nosotros decimos que no hay nada más divertido que hacer el trabajo de forma, digamos, conjunta, pero con sentido del humor, no como una obligación. Y en el proceso de reinvención pasa lo mismo en las personas. Si bien es cierto, en la parte de autoconocimiento acá adelante puede haber un proceso interior donde uno se muestre vulnerable y saque cosas y pueda sentir un poco de movimiento, digamos, ¿no? También hay muchas cosas buenas y divertidas, y yo siempre repito, el éxito se construye sobre tus fortalezas. Y esto no es otra cosa que un proceso que te ayuda a reconocerte y encontrar tus fortalezas. Y con todo eso, armamos un plan. De hecho, armamos 3 opciones de planes, ya que es lo que nos enseña la metodología. 3 opciones de planes, y cada coachee o cada persona encuentra el que le haga más ad hoc, porque esto es como la adversión al riesgo. Algunos van a querer ir al cambio brusco, radical, y otros van a querer un cambio gradual, porque como bien decimos, esto es un proceso de reinvención, y otros van a ir pasito a pasito. Y hay que respetar el ritmo de cada uno. Entonces, eso luego regresa otra vez entre el coachee y el coach, que es como lo hacemos en Peppermint, y finalmente hay un encuentro con uno mismo, con su nueva versión, con su propósito, con lo que va a hacer con su vida, con lo que vino a hacer a este mundo, que es lo que explicaba María Gracia y también decía Javier, y cómo uno puede unir, por ejemplo, 2 carreras que parecían como diferentes, como la psicología con la actuación, ¿no? O cómo después de trabajar en marcas y marketing terminas ayudando a las personas, que es el caso de María Gracia que estoy escribiendo,
como en mi caso, que era un emprendedor corporativo y trabajaba en las empresas, termino ahora siendo un laboratorio para ayudar a otras empresas a que eso suceda, ¿no? Entonces creo que hay demasiados ejemplos donde uno puede tener ese encuentro y unir su propósito con lo que vino a hacer al mundo. Y así es como lo hacemos nosotros en Peppermint People. Ahí está. Ahí está. Sí, se me había quedado el mute ahí. Creo que ha quedado claro en la parte de metodología. No sé si, María, ¿quieres agregar algo? María Camino. No, de repente, de repente solo el hecho de que siempre puedes seguir reinventándote, ¿no? No que ya te hayas reinventado alguna vez en la vida, en el pasado, con algún hito que hayas tenido, significa que ya eres la nueva versión, sino que las personas, las empresas, las familias, digamos, todos podemos seguir reinventándonos y podemos seguir evolucionando, ¿no? Y ahí está el kit, en estar en constante evolución y no quedarnos en lo que sentimos que ya hemos logrado. Bien, ahorita antes de ir con Javier tiene que darnos unas palabras también. Quiero hacerles recordar a toda la gente que nos está viendo. Pueden dejar sus consultas, sus preguntas y bueno, vamos a tratar de rápido filtrar ahí algunas para que puedan responder aquí. Va a haber una guerra de yo, seguramente, ¿quién responde? Pero es que estamos listos para leer sus preguntas. Javier. Bueno, lo que quisiera yo contribuir es que la palabra reinvención puede producir entusiasmo y miedo, y ambas son comprensibles porque me gustó lo que dice María Gracia, estoy de acuerdo, de nuestros maestros principales del dolor y el amor, porque evidentemente una reinvención implica un dolor porque algo vas a dejar. Estamos pariendo un nuevo mundo y y sin epidural y sin anestesia. Aquí es contracción, parto natural. Y les cuento que no hemos llegado a la más alta de las contracciones. Yo hablo aquí como hombre y siempre decimos, ¿cómo será parir? Bueno, ahora lo estamos viviendo porque todos vamos a experimentar lo que significa parir un nuevo mundo y las contracciones van a ir aumentando. Y todo parto que implica un nacimiento, y un nacimiento es una forma de reinventarte, implica un dolor. Entonces, el dolor es parte de, y creo que hay que vivir este proceso para estar consciente de cómo nuestra alma va a estar abriéndose, ¿no? Como una mujer tiene que abrir ese portal desde el cual sale una nueva vida, nuestra alma va a abrirse también para que salga una nueva vida y un nuevo mundo. Y hay que aceptar esas contracciones. Y lo que yo sé, por lo que me han contado, ¿no? Que en el parto hay dos momentos. El momento donde están las contracciones y que lo que le dicen a las mujeres es respira, relájate, mientras tu cuerpo se está rompiendo, relájate. Parece una contradicción, pues eso parece ser que hay que hacer ahora, y ya llegará el momento donde ya ahí no hay que respirar, sino que pujar, ¿no? Para que salga el nuevo mundo. Por ahora hay que respirar mientras nuestra alma y nuestro corazón se abre. Pero no te olvides de la última parte, ¿no? Después de todo esto viene la satisfacción de tener, pues, el bebé o lo que haya nacido de esa reinvención. Exacto, estoy de acuerdo con Luis, por eso es que el miedo y el entusiasmo está en toda persona que va a ser papá, porque está el miedo de lo que va a ocurrir y el entusiasmo de ver a esta nueva vida, ¿no? Entonces, ahora lo interesante es que también eso depende mucho si el parto si el embarazo fue deseado o no deseado. Y esto que nos ha ocurrido, pues muchos no lo habían deseado, pero la verdad es que el niño nace cuando el entorno que lo acoge ya es demasiado chiquito para esa vida y necesita un espacio más grande. Y el mundo justamente ya era demasiado chiquito para lo que nosotros estábamos viviendo y necesitábamos entrar a un nuevo contexto, a un nuevo lugar donde podamos desplegar la palabra que había mencionado María Gracia, la espiritualidad, que ya estábamos, el consumismo nos había como encerrado. Entonces, es cierto, lo que tú dices, el entusiasmo de ver una nueva vida, pero si un embarazo no deseado, y llega el momento de parir, pasa que cuando el niño te sonríe, de pronto dicen, valió la pena.
Nosotras tres somos mamás, pero creo que nadie lo hubiera explicado mejor que tú, Javier. Como si lo hubiera parido. Definitivamente, como que la lágrima se iba a caer. Acabo de dar a luz. Sí. A ver, estaba revisando un poquito lo que la gente estaba opinando en redes sociales. En primer lugar, la gente está, de verdad, han llovido aplausos para todos ustedes. En realidad, para todos ustedes, muchas gracias hay muchos mensajes de gracias aquí para ustedes, pero bueno, vamos ahí con unas cuantas preguntas, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Dale. A ver, vamos con una aquí que quiere que se recalque porque le pareció que estuvo genial la charla y todo, pero quiere un poquito más acerca de saber cómo encuentro mi propósito. ¿Quién quiere responder? Yo. Ahí está. O Javier, no sé, creo que tú también eres fan del tema. María Gracia y después suma Javier. Claro. Vamos así. Listo. A mí ese tema me encanta y he visto a lo largo de todo lo que he podido investigar y estudiar que hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que te dice una señal de cuál podría ser tu propósito es que busques qué dones y talentos tienes. Porque imaginándonos que todos venimos acá a la Tierra con una misión, con un propósito, venimos equipados para cumplir ese propósito. Entonces sería imposible venir con la misión sin las herramientas, ¿no? Entonces, a veces cuando encontramos nuestros dones y nuestros talentos, podemos hacer esa movida y decir, pues, voy a decir un ejemplo, si tengo sentido del humor y me gusta entretener y siempre, bueno, entonces vine a entretener a otros, que podría ser un propósito legítimo, ¿no? Si soy creativo, a deleitar. Entonces, el primer paso sería, bueno, hacerte la pregunta esta linda de Viktor Frankl, que es, ¿qué espera la vida de mí? Y si no suena nada y hay así un vacío de respuesta, empezar a buscar dentro tuyo cuáles son tus dones, tus talentos, qué cosa te apasiona hacer, porque lo que te apasiona hacer es lo que dicen que pone... hay un perrito ahí. El perro que le apasiona, la verdad. Vino a ladrar. Está cumpliendo con su propósito. Lo que te apasiona hacer, que es lo que pone tu alma a bailar, ahí está tu propósito. Eso que no te cuesta nada. Eso es tu propósito. A veces estamos desviados porque socialmente nos condicionaron, nos dijeron, estudiamos algo que no pensábamos que era y no era. Entonces, salirte de todo lo que conocías hasta ese momento y hacerte una pregunta de cero. Y a veces también es preguntarle a otros, ¿no? Oye, ¿qué dones y qué talentos ves en mí? ¿Por qué la gente me busca, no? Yo siempre pensaba, yo estudié arte, me formé como artista en la Universidad Católica y yo pensaba que la creatividad solamente tenía que ver con el arte y de pronto me di cuenta que no, que el arte requiere otros talentos, incluso requiere talentos que yo ni siquiera tenía. Entonces, la creatividad tiene que ver con poder diseñar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, también nosotros en el proceso hacemos evaluaciones de Benzinger, hacemos test de personalidad, que esos también nos ayudan a ver por dónde va la persona, ¿no? Pero creo que el propósito está muy, muy ligado a los dones y talentos. No sé qué dice Javier. Bueno, sí, efectivamente, a mí siempre me ha apasionado el tema del propósito y la vocación, porque era pues yo un ejemplo de la desorientación vocacional. Entonces, a partir de mis propias heridas, ¿no? Surgió mi propósito de poder orientar a otros de alguna manera de acuerdo al camino que yo había encontrado. Y lo que hay que entender y lo que podría ahí es sumar que el propósito, antes del propósito, surge el llamado. Y el llamado, que justamente es la raíz etimológica de la vocación, se manifiesta, no es un llamado esotérico, ¿no? Donde escuchas una voz, pero más o menos sí, porque se manifiesta en lo que te llama la atención. O sea, tú ves una lista de juguetes y escuchas una voz que te dice al niño, escoge tal juguete. ¿Por qué? Escoge tal juguete. Después vas a ver por qué. Y lo escoges. Y comienzas a buscar tu juguete preferido. Entonces, todo eso que te llama la atención termina, después es tu labor convertirla también en un propósito. Ahí está tu propósito escondido. Y se trata de convertirlo en un propósito. Empezar con el llamado, la vocación, y que termine en tu voz, que también tiene que ver con la vocación. ¿Cuál es tu llamado y cuál es tu voz? ¿Qué tienes que decir? Y en ese viaje está tu propósito.
También a veces sirve mirar qué experiencia de vida te ha tocado tener y en qué te volviste experto en tu vida, sea por una dificultad o lo que fuera, y eso en lo que te volviste experto es lo que tú puedes darle al otro. Entonces, porque el propósito no es una meta, ¿no? Tiene que ver con qué de mí le doy al otro, ¿no? Entonces, a veces, si te volviste experto comunicándote y te sirve para comunicarte con otros, entonces por ahí también puede ir, ¿no? Ok, acá tengo una pregunta que me acaba de llegar. Vamos a ver si Javier, María o Miriam pueden respondérmela, por favor. Dice, ¿qué relación tiene el propósito de uno con la pasión? ¿Y desde cuándo es correcto o hasta qué punto añadir la obsesión? ¿Quién quiere empezar? Dale. Bueno, es bien importante el tema de la pasión, y yo diría además que el punto de partida es la pasión que empieza con una vibración. ¿Qué te hace vibrar? Y de eso que te hace vibrar viene el segundo punto, que es lo que María Gracia mencionaba, que son esos talentos y esos dones, porque lo que te hace vibrar te hace desarrollar esos talentos. Por supuesto que hay excepciones como el deporte y el arte, en donde mucha gente quiere pues ser pues qué sé yo, Messi o ser el mayor cantante, qué sé yo, y de pronto no tiene los talentos. Esos son caminos que tienen una peculiaridad, pero en lo otro es bien raro, como decía María Gracia, que a ti te sienta la vibración de querer hacer reír, pero nadie se ríe de tus chistes. Es raro. O sea, por lo general, lo que te hace vibrar te termina haciendo desarrollar tus talentos. Es raro que tú digas, amo las matemáticas, pero no las entiendo. Es raro. Lo que te hace vibrar te hace desarrollar tus talentos, salvo, como le digo, estas cosas especiales del arte y el deporte. Entonces, la pasión es, digamos, como una alta vibración. Y es lo primero que tienes que captar, porque muchas veces la sociedad, sobre todo la de antes, ya tenemos que hablar el mundo de antes y este mundo transicional que no sabemos todavía qué es, el mundo de antes apagaba las pasiones. Entonces, yo que hago mucha orientación vocacional, trabajaba con jóvenes que ya pues su fuego interno pues era una llamita, era una brasa pues donde había que agitar para ver si eso prende un poco, porque tantas veces he escuchado, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y hay que ver las cosas importantes de la vida. Por eso me encantó lo del humor, porque nadie en ninguna familia, en ninguna universidad y en ningún colegio dicen, caramba, mira cómo entretiene. Por lo general este payaso, ¿qué hacemos para callarlo, no? Entonces, como todo el mundo te trata de negar, eso te va pagando, te va pagando. Ahora, la obsesión es una pasión que no tiene camino y que no tiene puerta. Entonces, si no encuentras un camino, pues estás ahí. En cambio, si tienes un camino y lo diriges, si sabes que el río va a llegar al océano, entonces el río no se obsesiona con el océano porque sabe que va a llegar. Pero si hay algo que lo frena, entonces de esa cuestión es que puede surgir mucha obsesión y quieres atravesar una pared y no te das cuenta que al costado hay una puerta. Sí. Yo tenía otra pregunta, y me encanta esto de también que cada uno de ustedes pueda hablar acerca de su vida, ¿no? Yo creo que en gran parte el poder que tiene este tipo de contenido es que la gente nos vea así súper real, súper, no sé, abiertos a explicar nuestros procesos. Y como María Camino no ha tenido mucha participación, está ahí muteadita, te voy a preguntar, María. Pero solamente, Luis, te digo, es que su apellido ya es la respuesta. Vino por default. ¿Qué es lo más difícil para ti, o mejor dicho, qué fue lo más difícil para ti en ese proceso de reinvención? ¿Y cómo lo encontraste? Mira, a ver, una cosa sorprendente para mí, de repente no sé si la más difícil, pero algo sorprendente que justo con María Gracia me ha ayudado a descubrir, la verdad, es que yo siempre me había considerado a mí misma como una persona mala para todas las cosas emocionales, ¿no? O sea, me llevo bien con las personas, sí, pero soy antisocial, soy introvertida. Entonces yo decía, como soy antisocial, que me encanta estar sola, disfruto un montón de mi espacio, mi casa,
estoy feliz ahorita en la cuarentena. Entonces, siempre me consideré como esta persona como mala. Si me preguntaban cuál es tu fuerte, ni hablar iba a decir las relaciones interpersonales. Y siguiendo un poco este proceso, me di cuenta que a mi forma no era tan mala después de todo. Entonces, creo que el darme cuenta de esto, para mí ha sido como un despertar y me ha permitido como engancharme con diferentes personas de una manera que no, de repente de la que no había tomado el control antes, ¿no? Con mi equipo, con mi familia, etcétera, ¿no? Entonces sí, tú vas teniendo estos descubrimientos que de repente pensabas que eras pésimo en algo, y no es que eras pésimo, solo que de la forma tradicional, no eres como tradicionalmente bueno, ¿no? Sino eres como a tu forma, un poquito mejor. Entonces, claro, de repente no es mi fuerte máximo, pero no soy tan mala como yo pensaba. Y creo que ese ha sido un gran aprendizaje. Buenísimo. Vamos llegando ya al final de esta transmisión. De hecho, hemos estado ya, no sé si 50 y tantos minutos, ya vamos a llegar a la hora. Y la verdad, seguimos teniendo muy buena reacción por parte de la gente. Yo no quería que se acabe esta transmisión sin antes preguntar esto. Y lo digo de manera personal también, ¿ya? En esta buena o mejor forma de gestionar emociones, ¿qué hago con la ansiedad? Y yo sé que ahorita la mayoría de gente, por no decir todos, están ansiosos. ¿Cómo gestionamos esta emoción? No sé quién la quiere contestar. Javier. Cualquiera puede contestarlo, Bueno, como quieran. Sí, Miriam, ¿tú, verdad? Bueno, la emoción es una pelea con el tiempo. Perdón, la ansiedad es una pelea con el tiempo. Es una pelea con el futuro, ¿no? O sea, estás todo el tiempo en el futuro, pero encima te estás peleando con el futuro. Porque lo que estás imaginando no es un futuro maravilloso, sino que estás teniendo un pensamiento un poquito catastrófico y eso te genera ansiedad. Entonces, claro, mientras estás peleando con el tiempo y con el futuro, te estás perdiendo tu presente. Entonces, la mejor manera de gestionar tu ansiedad es que te ocupes de lo que te toca ahorita, porque ahorita hay un montón de cosas maravillosas que te estás perdiendo. Sí, y yo de repente le agregaría algo que nos enseña mucho la metodología de Design Thinking, y es que cuando seguimos esta metodología, es una que nos enseña que no sabemos cuál es el camino, sino que arrancas conociéndote y haciendo empatía contigo mismo, y arrancas por ti y luego vas desarrollando. Entonces, el hecho de saber que no estás... que no sabes cuál va a ser el resultado, pero que sabes que estás en camino, ¿no? Y sabes que estás como encaminado, como mi apellido, en algo, ya eso te da mucha paz, ¿no? Solo el sentir que ya estás como en control de tu camino, y sí, no sabes necesariamente cuál va a ser el final, pero por lo menos tienes la tranquilidad de que estás trabajando hacia eso. Entonces, algo bueno va a salir. Sí, yo quiero complementar con un caso chiquito antes de que María Gracia pueda cerrar, que es, y ojalá mi hija no esté por ahí conectada escuchando, pero en algún momento, voy a contar de ella, en algún momento de su vida, yo soy súper relajada, soy como que el otro lado de la moneda de María, entonces voy a usar a mi pobre hija. En algún momento sentía como mucha ansiedad, esto que explicaba Javier, porque estaba como el último año de colegio y la universidad y todo esto, ¿no? Y de hecho fue como muy impactante, y yo le hacía este dibujito típico de el hoy es aquí, ¿no? Y el pasado te genera depresión porque estás muy pegada a algo que crees que era mejor, y el futuro te genera ansiedad, que es exactamente lo que estaban explicando. Y el dibujito no me di cuenta y lo pegó en su corcho sobre su escritorio en su cuarto, ¿no? Y luego ya, todo bien, lo pasó, superó la universidad, y ahora por la cuarentena tenía que regresar a Lima, y me dice el otro día almorzando: oye, ma, tú sabes que antes yo me preocupaba por unas cosas que parecían un mundo, que no iban a resolverse y que era como que catastrófico, y era como que, wow, súper, súper envolvente y demasiado grande. Y ahora, me dice, cuando miro hacia atrás, y me acuerdo de esos, o sea, tiene 19, tampoco es que es una vieja, ¿no?
Es como, me acuerdo de esas preocupaciones gigantes, digo, hoy no pasa nada. Ahora a la justa si me acuerdo de esos días, a la justa si me acuerdo de esas preocupaciones, y es un poco lo que dice María, oye, como ya está en ruta de algo, ya está en camino, ya le da tranquilidad y ya aprende, y aprendió a decir, ok, solo estar en ruta, voy teniendo, digamos, manejo de esto, ni siquiera control, porque no va a poder controlar todo, entonces se maneja como que súper tranquila, o por lo menos como que sin ansiedad dentro de este proceso de cuarentena, ¿no? Entonces, es un ejercicio. Sí, es un ejercicio, uno lo va aprendiendo, no nace sabiendo todo, pero es un ejercicio que hay que ir haciendo y va practicando, ¿no? Dale, María. Creo que quería terminar un poco Sí, la idea. lo último para cerrar el tema de la ansiedad, la palabra clave es la confianza. O sea, si tengo demasiada ansiedad es que o no estoy confiando en algo más grande, o no estoy confiando en otros, o no estoy confiando en mí. Entonces, revisar cómo está tu confianza en esas 3 esferas te podrían dar pistas de qué es lo que necesitas hacer para poder, ¿no?, calmar tu ansiedad. Ok, yo quería terminar, esta última pregunta va directo para ti, María Gracia, y con esto acabamos ya el webinar. Y me parece interesante la parte en la que hablaste de reinvención y decías que, claro, los jóvenes están de repente más predispuestos a reinventarse, pero ¿qué pasa con las otras generaciones? En ¿Cómo las realidad, motivamos? más que a reinventarse, los jóvenes están dispuestos a ir cambiando, ¿no? Tienen la facilidad de ir mutando por la misma flexibilidad que tienen por su juventud y por lo que no tienen hábitos arraigados, sobre todo esta generación, ¿no? Pero eso no quiere decir que la gente mayor no pueda reinventarse, que la gente mayor que es creativa, que es empática, tienen mucho más material para ofrecer y para reinventarse. Entonces, no hay un target group que sea mejor o peor, ¿no? Simplemente era señalar posibilidades, ¿no? Pero... Bien, entonces creo que hemos llegado al final de esta conversación. ¿Les ha gustado o no, Javier, María? Sí, lo máximo. Me ha encantado, me ha encantado la imagen de la hija de Miriam. Claro, yo me ponía a pensar cómo todas las emociones al final nos traen regalos, ¿no? Y gracias a la ansiedad de su hija, Miriam le dio un regalo de su experiencia de vida que terminó en un corcho. Entonces, ¿qué diploma ni qué 8 cuartos? ¿Qué mejor Es valiosísimo, papel claro. en su corcho, donde todo lo que ha vivido Miriam termina en el corcho de su hija? Y creo que eso es un poco el camino de lo que tenemos que hacer, porque la ansiedad de uno se conecta con la calma del otro y al juntarse termina surgiendo una luz también, ¿no? Ajá. Exacto. Bien. Bien, entonces hemos llegado al final, amigos de Mercado Negro. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en este webinar. De hecho, aprovecho también el tiempo para avisarles que vamos a estar realizando muchos más. El material de este webinar va a estar disponible para los que llenaron la ficha de registro. Hay una ficha para que se les pueda acercar ese material que es tan valioso para ustedes. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Javier, muchas gracias, María Camino, y también muchas gracias, María Gracia. Gracias a ustedes. Y gracias a Javier por acompañarnos. Sí, muy divertido, gracias, de verdad. Gracias. Chao. 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 Listo. Bien, creo que